Aquí, hace 22 años, el 2 de mayo de 2002, ocurrió la masacre de Bojayá. La masacre de Bojayá tiene como antecedentes el enfrentamiento constante entre el 20 de abril y el 7 de mayo que sostuvo la guerrilla de las FARC y un comando paramilitar en las inmediaciones de las cabeceras municipales de Bojayá, conocidas también como Bellavista y Vigía del Fuerte, municipio vecino perteneciente al departamento de Antioquia. El día 2 de mayo del año 2002, en Bellavista, ocurrió la masacre de Bojayá, en la cual se vieron involucrados el grupo paramilitar de las AUC y el grupo guerrillero de las FARC. Unos meses antes, por medio de embarcaciones, llegó un comando de la AUC al lugar, que ya antes había sido dominado por las FARC. Y pese a las crecientes preocupaciones por la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la protección de las personas civiles de las zonas a las que estaban llegando estos grupos paramilitares, este comando de las AUC permaneció en el lugar, mientras que el grupo guerrillero de las FARC permaneció en la zona rural. Durante el enfrentamiento, los miembros de la AUC permanecieron detrás de unas casas cercanas, mientras que las FARC comenzó a lanzar bombas en pipetas de gas cargadas con combustible y metralla, con el objetivo del repliegue de las fuerzas paramilitares. Una de estas bombas cayó en el altar de la iglesia, provocando 98 heridos y más de 70 muertes, de las cuales 40 eran menores de edad. Antes del enfrentamiento, los paramilitares en la zona les facilitaron el paso a los civiles aún no refugiados hacia la iglesia, y durante el conflicto intentaron entrar a los demás refugios de los ciudadanos, pero estos últimos no los dejaron entrar. El día del enfrentamiento, el 2 de mayo, habían más de 500 personas refugiadas en 3 edificios del lugar, más de 300 en la iglesia, aproximadamente 100 en la casa cural y 100 más en la casa de misioneras agustinas. Durante el enfrentamiento, los miembros de la AUC permanecieron detrás de unas casas cercanas, mientras que las FARC comenzó a lanzar bombas en pipetas de gas cargadas con combustible y metralla, con el objetivo del repliegue de las fuerzas paramilitares. Una de estas bombas cayó en el altar de la iglesia, provocando 98 heridos y más de 70 muertes, de las cuales 40 eran menores de edad. Después del estallido de la tercera bomba en la iglesia, los sobrevivientes horrorizados huyeron, mientras que los paramilitares intentaron entrar con aún mayor fuerza a los refugios restantes. Los civiles refugiados que escucharon las bombas huyeron también y, con ayuda del padre Antún Ramos y del sacerdote, lograron llegar al río utilizando ropa y prendas de color blanco para identificarse como civiles ajenos al conflicto. No era desconocido para el gobierno de Bojayá que esto iba a ocurrir, ya que desde octubre de 2001 la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos había emitido varios oficios sobre investigaciones por incursiones paramilitares en el medio atrato. Sin embargo, todo esto fue ignorado, ya que los paramilitares efectivamente llegaron al territorio con el fin de tener el dominio territorial que tenía la guerrilla desde finales del 2000. En diciembre de 2001, el Procurador Regional del Chocó alertó a las autoridades civiles y militares sobre los riesgos a la población civil en la región. Sumado a eso, a partir del 21 de abril de 2002, se hizo inminente la confrontación armada entre grupos armados ilegales en la zona. Se sumaron las advertencias del 22 de abril emitidas por la Organización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas acá en Colombia sobre los derechos humanos y por la Defensoría del Pueblo el 26 de abril.
Además, una comunicación el 24 de abril le dirigió a la Procuraduría General de la Nación, a los Ministerios del Interior y de Defensa, transmitiendo la preocupación por la situación de la región. Sin embargo, las disidencias de las FARC eran conscientes del daño que podría generar la explosión de dicha pipeta de gas, ya que según Human Rights Watch, este grupo había ocasionado en diferentes lugares de Colombia la muerte de por lo menos 12 civiles y heridas a otros 45, entre los cuales 10 eran niños, como resultado del uso de bombas de cilindro de gas, similares a las empleadas en el combate del 2 de mayo de 2002 en Bojayá. Buenos días, televidentes. Mi nombre es Delia Mosquera y soy víctima y sobreviviente de la masacre de Bojayá. Aún recuerdo aquel día, 2 de mayo, cuando me encontraba en el pueblo y los grupos insurgentes iniciaron el combate en la iglesia. Afortunadamente logré resguardarme, cuando de repente escucho una gran explosión. La iglesia estaba destruida. Mi nombre es Macaria Allí. Toda mi vida he vivido en Bojayá. Pero el 2 de mayo del 2002, recuerdo ese día como si fuera ayer. Yo estaba trabajando en mis labores diarias, trabajando de lo que la tierra me da, cuando de repente empecé a escuchar gritos, gente pidiendo auxilio. De la nada, una bomba cayó en la aldea. Mucha gente se intentó refugiar, había gente corriendo. Y yo, lamentablemente, tuve que ver el enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares. Nosotros sabíamos que se estaban enfrentando, pero nunca pensamos que iban a llegar de esa manera. Vi a vecinos, amigos y familiares morir. Antón Ramos, nacido en Bagdad hace 43 años, nunca imaginó que a sus 28 años tendría que sufrir por la masacre, siendo sacerdote y tiempo después convirtiéndose en el párroco de la iglesia de su pueblo. En junio de 2002, el ELN secuestró a su hermano, pidiendo una gran cantidad de dinero que él y su familia no tenían, formando preocupaciones y problemas a su vida. Es increíble que la masacre haya ocurrido después de las múltiples advertencias por parte de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la situación de riesgo que vivía la población en Bojayá, población civil, desprevenida y claramente afectada por dicha masacre. La Oficina de los Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas consideró que el Estado colombiano falló en su labor de prevenir diligentemente y con razonamiento la masacre ocurrida en Bojayá. La Convención Americana para los Derechos Humanos obliga al Estado colombiano a garantizar el derecho a la justicia para las personas víctimas de la masacre, buscando así el esclarecimiento de los hechos mediante investigaciones exhaustivas que le permitan a las personas afectadas poder conocer la realidad de los hechos. De igual forma, según varios organismos internacionales, la masacre de Bojayá puede ser considerada y tipificada con un mayor rigor jurídico como un crimen de guerra desde la base conceptual del derecho internacional humanitario. Pues por esto que se señala que en el informe producido para el caso en mayo de 2002, que los hechos de Bojayá han infringido el artículo 3 común a los cuartos convenios de Ginebra y el artículo 13 del protocolo 2 adicional a estos convenios, ya que violan específicamente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad a la población civil. Además, en el ámbito internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 8.2, señala que las graves infracciones al DIH se entienden como crímenes de guerra, al tratarse de actos contra personas o cosas protegidas por el mismo, como en este caso la población y la iglesia como centro de culto religioso. De igual forma, los paramilitares no son inocentes, ya que hicieron uso de la población civil como escudo humano para protegerse en su enfrentamiento contra las FARC. Esto constituye una grave infracción de la normatividad del derecho internacional humanitario, tendiente a la protección de la población no combatiente, en este caso, los civiles.
Más de 17 millones de pesos se han entregado en indemnizaciones administrativas a víctimas de Bojayá, beneficiando a 2.197 personas. En los últimos 3 años se han indemnizado a 769 personas, el 30% del total de las víctimas. Por género, 1.150 han sido hombres, 1.042 a mujeres y 5 a otro género. De estos recursos, 1.045 han sido para afros, 747 a indígenas y 5 raciales. Al 31 de marzo de 2024, de acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas, hay 10.376 víctimas, cuya ubicación actual es Bojayá, de las cuales 9.692 cumplen con los requisitos de ley para acceder a las medidas de atención y reparación. Algunos de los nombres de los fallecidos son María del Pilar González, 35 años, José Manuel González, 30 años, María Rosa González, 8 años, Luis Eduardo González, 12 años, Diana Carolina González, 5 años, Carlos Alberto González, 37 años, Yolanda González, 40 años. Jorge Eliezer González, 60 años. Luz Marina González, 25 años. Fernando González, 45 años. Más de 17 millones de pesos se han entregado en indemnizaciones administrativas a víctimas de Bojayá, beneficiando a 2.197 personas. En los últimos 3 años se han indemnizado a 769 personas, el 30% del total de las víctimas. Por género, 1.150 han sido hombres, 1.042 a mujeres y 5 a otro género. De estos recursos, 1.045 han sido para afros, 747 a indígenas y 5 raciales. Al 31 de marzo de 2024, de acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas, hay 10.376 víctimas, cuya ubicación actual es Bojayá, de las cuales 9.692 cumplen con los requisitos de ley para acceder a las medidas de atención y reparación. Al 31 de marzo de 2024, de acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas, hay 10.376 víctimas, cuya ubicación actual es Bojayá, de las cuales 9.692 cumplen con los requisitos de ley para acceder a las medidas de atención y reparación.